Para nuestra grabación del día de hoy, en nuestra serie Las Letras Rojas del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, haremos el video en este lugar, Capernaum, el pueblo de Jesús, el pueblo de Jesús de Nazaret, de Yeshua, cuál es su nombre en hebreo. Y pues entraremos aquí a esta aldea que actualmente pues es un lugar turístico, ya que solamente existen las ruinas. Yeshua decretó un juicio a este pueblo porque se llevaron a cabo muchos milagros extraordinarios en este lugar y no se arrepintieron. Por tanto, Yeshua decretó que iba a ser destruido, que ya no sería reconstruido, y bueno, pues en eso se convirtió ahora en una atracción turística aquí en el norte de Israel, en Galilea de los Gentiles, como se llama. Y vengo con este grupo de Colombia, de España, ahora viven en Inglaterra y vinieron a conocer toda esta tierra, todos estos lugares, y aprovechamos para grabar el día de hoy nuestro episodio del nivel avanzado, las letras rojas. Examinaremos las letras rojas comprendidas en el capítulo 1 al 5 del Evangelio de Marcos y analizaremos todo lo que Yeshua hizo, y como varios de los pasajes que comprenden estos capítulos del 1 al 5 de Marcos se llevaron a cabo aquí en Capernaum, es por eso que utilizaremos este escenario para la grabación. Y para los estudiantes que ya estuvieron con nosotros en el Evangelio de Mateo del 1 al 28, que grabamos el Evangelio de Mateo, las letras rojas, pues ya conocerán este lugar, ya se les va a hacer muy familiar, ya que ya lo tenemos en algunos otros videos, y quienes primera vez que están escuchando esta serie, pues será su oportunidad de conocer Capernaum. Así que, bueno, pues vamos a entrar a Capernaum, y allá adentro ya les enseñaré un poco más de lo que hay ahí. Bueno, pues estamos entrando, ya estamos aquí en el interior de las ruinas de Capernaum, y vamos a ver aquí las ruinas de una de las sinagogas más extraordinarias, mejor conservadas en todo el mundo, que se le conoce como la Sinagoga Blanca, o la Sinagoga de Jesús, la cual fue construida sobre las ruinas de la sinagoga de esta comunidad judía de hace 2000 años, esta comunidad donde vivió Jesús de Nazaret, después de pasar toda su infancia y juventud en este lugar, en Nazaret, de allá se vino para acá. Y aquí encontramos todas las ruinas de piedra de basalto, es una piedra volcánica, color oscuro, y aquí estaba la sinagoga en este lugar central. Como eran construidos los pueblos en aquella época, las aldeas judías, se construía en medio, en el centro de la aldea, se construía la sinagoga y alrededor todas las viviendas. De manera que toda esta comunidad, que era una comunidad muy pequeñita, principalmente de pescadores, ya que se halla al lado del mar de Galilea, pues aquí era donde vino a vivir Yeshua, y pues podemos ver sus orígenes como parte de una comunidad judía que asistía a la sinagoga todos los sábados, todos los días de reposo. En la sinagoga de aquí de Capernaum vemos en los evangelios que Jesús predicó en varias ocasiones, de manera que esta aldea fue testigo de grandes enseñanzas, grandes milagros que llevó a cabo Yeshua. Es por eso que Yeshua reprendió la incredulidad de esta aldea, porque no se arrepintieron, porque no creyeron en él, no le siguieron, y pues el decreto fue que quedaría en ruinas, que sería destruida, y podemos ver con esto que se cumplieron sus palabras, sus profecías, y pues ahora nada más es un lugar de turismo. Vienen miles de turistas
continuamente, cada semana vienen miles de turistas de todo el mundo a examinar esta aldea donde vivió Yeshua, Capernaum. Capernaum significa aldea de Nahum. La palabra Kafar es aldea o villa, y Nahum es el nombre de un profeta del Antiguo Testamento, por eso algunos piensan que aquí vivió ese profeta, Nahum. Entonces Kafar Nahum es el nombre en hebreo, transliterado Capernaum, y pues esta es la aldea donde vivió Pedro, donde vino a vivir Yeshua. Ahorita vamos a ir a las ruinas de lo que por tradición se dice que era la casa de Pedro. Aquí es donde Yeshua sanó a la suegra de Pedro, que por ahí dicen que por eso le guardó rencor y luego le negó 3 veces, porque sanó a la suegra. Y bueno, pues ya saben, pobres suegras, cómo les va, ¿no? Pero bueno, esta es la aldea de Nahum, donde vivió. Y ahora síganme, les voy a enseñar las ruinas del lugar donde se dice que vivía Pedro y por consiguiente Yeshua, por consiguiente Jesús. Entonces aquí vamos a ver en la parte central. Por eso es que se construyó esta iglesia. Ahorita que hemos estado visitando lugares sagrados del cristianismo, se han dado cuenta que pues prácticamente en todos los sitios históricos donde Yeshua estuvo, se han construido encima iglesias para conmemorar o para venerar el lugar, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, síganme aquí, lo que estamos viendo ahí en la parte central, pues digamos que está el terreno. En esa parte central está el terrenito donde estaba la casa de Pedro. Estas bardas que ustedes ven ahí como en forma octagonal, eso no es parte de lo que era la casa de Pedro, porque pues ustedes ahí ven esas tremendas bardas que parece una fortaleza y dicen, ah caray, ¿a poco aquí vivía Pedro? Y no, él vivía en una chocita como las que vimos allá en Nazaret, unas chocitas muy sencillas, y posteriormente grupos de cristianos que había en este lugar, pues fueron construyendo estas murallas octagonales como un lugar para recordar el hecho de que aquí estuvo Jesús, ¿no? Entonces primero se construyó en una etapa, se construyeron las murallas internas, esas bardas internas. Posteriormente se construyó esta de acá, que otra vez la ven como octagonal. Posteriormente se construyó la barda que ven en la parte externa. Posteriormente se construyó esta que ven aquí, la tercera. ¿Ok? Entonces como que poco a poco con el paso de los siglos y conforme iban habiendo más creyentes, más cristianos, pues se iba agrandando el lugar. Hasta que ya por ahí de la década de los 80s, ahora sí ya se construye esto. Entonces estamos hablando de que esta iglesia que ya está grandísima, me parece como una especie de platillo volador. Esta ya fue construida en la década de los 80s, ya pues estamos hablando de hace alrededor de 30 años más o menos, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar allá arriba para que vean, porque la parte central o predominante de esta iglesia es una vitrina que tiene en el centro, una vitrina con vidrio, que desde ahí se ve el centro de ahí, lo que serían las ruinas de la vivienda donde estuvo Yeshua. Así que vamos a subir y después desde ahí vamos a ver la vista y vamos a ver, ahora sí que ayudados por la historia, por la arqueología, una paradoja muy interesante de lo que era la aldea de Yeshua, lo que era el lugar donde él enseñaba y lo que después se hizo de sus enseñanzas y en lo que se convirtió ahora. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué relación tiene esto que vemos aquí con esto que tiene allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Vamos a ver. Subamos. Y bueno, ahora sí entramos a la parte de arriba de esta iglesia que les comentaba, que está justo por encima de las ruinas de la casa de Pedro, o del terreno donde estaba
su casa, que es aquí. Esta es la vitrina que les decía que van a encontrar aquí arriba en el lugar. Y en los murales de la iglesia están obras, cuadros que representan milagros o acontecimientos que se llevaron a cabo en Capernaum. Y desde los ventanales de la iglesia se ve el mar de Galilea ahí, y desde esta sección de los ventanales vamos a ver lo que era realmente la aldea de Yeshua. Nos podríamos aquí de una manera de construcción arquitectónica, podríamos ver cómo es que la historia la escriben los vencedores. Bueno, los vencedores por el momento. Vemos ahí las ruinas de una comunidad judía, las ruinas de una sinagoga, y encima de esta comunidad judía se levanta un sitio turístico para cristianos, principalmente católicos, apostólicos y romanos, edificando encima de lo que fue una comunidad judía destruida precisamente por los romanos en tiempos de Yeshua. Así que pues ahora la arquitectura, la arqueología, la historia nos pueden desenterrar estos tesoros y nos pueden ayudar a retornar a las sendas antiguas y a la fe original de Yeshua, que no estaba, por supuesto, en un lugar como este. O sea, jamás podrías imaginarte a Jesús viniendo a un lugar como este a dictar una misa o nada por el estilo, sino más bien lo que él hizo y lo que leemos en los evangelios que él hizo: entrar a la sinagoga y guardar el día de reposo como era su costumbre, en el séptimo día, el día sábado, leer a los profetas y decir que él era el cumplimiento de esos profetas, que él era el que venía a cumplir la ley, que no venía a ir en contra de la ley, y es el que venía a liberar al pueblo de Israel y el mundo entero de la opresión extranjera y de la opresión espiritual que vivían por haber caído en idolatría. Que el día de hoy podamos, a través del estudio que haremos, entender la importancia de ser liberados de todas estas cosas y verdaderamente haya un cambio en esta generación y no nos pase lo que le pasó a esta gente de tiempos de Yeshua, que no se arrepintieron ante su mensaje, y a causa de que no se arrepintieron, pues todo esto quedó en ruinas. Y lo que estamos viendo aquí es el juicio de la dureza de corazón. Que podamos el día de hoy arrepentirnos y anhelar que venga el Hijo de David a establecer su reino sobre esta tierra y sobre todas las naciones. Desde Capernaum, en Galilea de los Gentiles, vámonos a nuestro estudio el día de hoy, pero antes nos iremos allá a la sinagoga para ver lo que hay ahí e iniciaremos con el estudio. Y bueno, estamos llegando aquí a las ruinas de esta sinagoga, y los que ya estudiaron las letras rojas en el Evangelio de Mateo ya conocen bastante bien esta sinagoga, que es la sinagoga blanca, que es una sinagoga del cuarto siglo después de Cristo, o sea, tiene alrededor de 1600 años, y fue construida sobre las ruinas
de la sinagoga de tiempos de Yeshua. Es por eso que a esta sinagoga se le llama la sinagoga de Jesús, porque en la sinagoga que estaba aquí era donde Yeshua enseñaba. Pero como las sinagogas del área fueron destruidas por los romanos en su paso rumbo a Jerusalén en el año 70 después de Cristo para destruir el templo y destruir la rebelión judía, pues fue destruido todo y posteriormente se construiría esta sinagoga blanca que tiene piedras que fueron traídas de otro lugar, porque pues el tipo de piedra de las ruinas de aquí es diferente. Es esta piedra negra que vemos acá, y esta sinagoga tiene piedras blancas, y como podemos ver es una sinagoga, era muy grande, era una de las mejores, de las sinagogas mejor conservadas y más espectaculares que aún se pueden visitar. Tiene la sinagoga ahí en la esquina un mikve, un lugar para llevar a cabo purificaciones, que es en lo que después se convirtió el bautismo. De aquí se tomó la idea de los bautismos cristianos, de esta práctica judía que se llevaba a cabo para purificarse antes de festividades, de eventos religiosos, o incluso se utilizaba para convertir a un extranjero en un miembro de la comunidad, en alguien que fuese parte de la nación judía. Ese era el significado original del bautismo, la conversión de un extranjero en un judío, en alguien parte del pueblo de Israel, que ya después se tomó el concepto, se tomó la idea, y ahora ya no es para convertirse o injertarse al pueblo de Israel, sino para convertirse en miembro de alguna iglesia cristiana, de alguna denominación. Es en lo que se derivó, se convirtió esa práctica. Y pues ahora sí, dentro de algún lugar en esta sinagoga, simplemente llevaremos a cabo lo que hizo Yeshua en muchas ocasiones, en cada día de reposo, que venía a este lugar a enseñar. Seguiremos sus huellas, sus pisadas, y estudiaremos sus maravillosas palabras en rojo, letras en rojo que nos dan esperanza, letras en rojo llenas de amor, llenas de compasión, y letras rojas que han revolucionado nuestra vida. Vamos a nuestro estudio del día de hoy. Muy bien, comenzamos las letras rojas de la sección del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a iniciar el Evangelio de Marcos. A ustedes que están recorriendo esta tierra, les va a tocar que terminemos tanto el Evangelio de Marcos, y ya también estoy terminando el Evangelio de Mateo, o sea que vamos a cubrir todos estos pasajes. Y en el caso del Evangelio de Marcos y los evangelios que siguen, por cuanto en el Evangelio de Mateo hay muchos pasajes paralelos o pasajes que se repiten en varios evangelios, es decir, si tú estudias el Evangelio de Mateo, muchos de los pasajes que están en Mateo también aparecen en Marcos o en Lucas o incluso en Juan. Entonces, en esta serie que estamos haciendo de las letras rojas, al estudiar Mateo, pues vamos a cubrir ya bastante de las enseñanzas de Yeshua, y solamente aquellas que no se encuentren en el Evangelio de Mateo y que estén en Marcos, en Lucas, en Juan, pues las estudiaremos ahí. Pero las que estén repetidas, esas ya estarán en el Evangelio de Mateo, ¿ok? Así que en este caso, en el Evangelio de Marcos, de los capítulos 1 al 5, vamos a cubrir solamente las enseñanzas de Yeshua, las letras en rojo, que no hayamos cubierto en el Evangelio de Mateo. Ahora,
¿Qué diferencia tiene el Evangelio de Marcos con el Evangelio de Mateo? Y bueno, para empezar, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4 escritores hablando de lo mismo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios hablando de la misma historia. ¿Por qué? Porque esto enriquece la historia. Es mejor, o sea, si tú quisieras enterarte de un acontecimiento muy importante, ¿qué es mejor? ¿Preguntarle a una sola persona o preguntarle a varios testigos? Pues entre más le preguntes a más personas, pues vas a tener la historia más completa, ¿no? Entonces, por eso se llaman evangelios sinópticos. Evangelio sinóptico quiere decir que todos cubren la misma historia, pero con diferente perspectiva. Cada quien menciona ciertos acontecimientos de la vida de Yeshua, pero cada quien cuenta lo que vio, lo que experimentó, ¿ok? A veces algunos críticos dicen que hay contradicciones. No es que haya contradicciones, al contrario. Cada pasaje visto desde el ángulo de los diferentes evangelios te ayuda a enriquecer mucho mejor el pasaje. De manera que si uno dice, no, pues había un ciego, y otro dice, había 2 ciegos, no es que había contradicción, es que uno vio a un ciego y el otro vio a 2 ciegos. ¿Me entiendes? Si tú vas pasando en la calle y ves un accidente y dices, pues yo vi 3 personas, y el otro dice, no, pues yo vi como 5, no es que se estén contradiciendo, es que uno vio más que el otro, uno se enfocó en esas 2 personas. ¿Ya me entienden? De hecho, en una corte de justicia se puede detectar que los testigos se pusieron de acuerdo y que algo es falso si dicen un suceso idéntico. Si lo dicen igualito, lo más probable es que lo inventaron. Porque eso no sucede así, o sea, 2 personas no ven algo totalmente idéntico, no es así. Y si no, pregúntenle a unos esposos y van a dar cuenta que siempre ven las cosas de manera diferente. Entonces hay que preguntar las 2 versiones para saber qué es lo que realmente están diciendo, qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Siempre por eso se dice que cuando uno va a aconsejar a un matrimonio o va a aconsejar a alguien, dice siempre hay 2 versiones, no, siempre hay 3 versiones. La de uno, la del otro y la verdad. Entonces, bueno, entre más testigos tengamos, y esa es la ventaja de estudiar el Nuevo Testamento, que hubo muchos testigos presenciales. Es decir, todas las obras que llevó a cabo Jesús de Nazaret, Yeshua, pues no crean que hay un grupito lo vio y unos cuantos lo vieron. No, estamos hablando de que aparte de los 12 discípulos, hubo 70 discípulos más, y aparte hubo multitudes que vieron los milagros y fueron testigos de lo que Yeshua hizo. Ahora, la diferencia entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo que ya estudiamos, es que el Evangelio de Marcos es más cortito. De hecho, de los 4 evangelios, Marcos es el más pequeño de todos. Es el más condensado, como el más resumido. Y Marcos se enfoca mucho en las obras, en las acciones de Yeshua. Mateo se enfoca mucho en enseñanzas y también se enfoca mucho en profecías que Yeshua cumplió. Escrituras del Antiguo Testamento que Yeshua cumplió. Marcos se enfoca más en las acciones. Marcos casi no nos habla mucho de enseñanzas o de los orígenes de Yeshua. Marcos entra directo a las obras, a las acciones, a lo que prueban que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Así que si tú eres una persona de acción, si tú eres una persona de obras, que dices, a ver, bueno, ya dejemos de tanto rollo y vamos a poner por obra, vamos a la acción. ¿A ti te gusta la acción? Vamos a ver ya, en acción, vamos a poner en acción las obras que Él hizo. Bueno, Marcos es para ti. Marcos es un evangelio para aquellos que quieren imitar las obras que hizo Yeshua. ¿Ok? Así que en esta sección que vamos a estudiar, Marcos capítulo 1 al 5, que estamos grabando aquí en Capernaum. De hecho, está la sinagoga blanca de la que hablé en la introducción. Y estamos haciendo algo que hacía Yeshua y sus discípulos en aquella época, estando aquí, escuchando sus enseñanzas en Capernaum, el lugar donde Él estuvo. ¿Y cómo te sientes de estar aquí en el mismo lugar, recordando las obras que Él hizo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás agradecido? ¿Se sienten agradecidos por estar aquí? Bueno, si se sienten agradecidos, pues vamos a expresarles esa gratitud y vamos a orar, ¿sale?
Padre, te damos muchas gracias por este honor que nos has dado de traernos a este lugar para recordar las acciones de aquel que fue enviado por ti a liberar a los oprimidos por el diablo. Como veremos en esta sección, el enfoque de Marcos al narrarnos cómo es que Yeshua vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Cómo es que vino a predicar y anunciar y a obrar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todos nosotros estábamos cautivos bajo el príncipe de este mundo, bajo el príncipe de las tinieblas. Todos nosotros éramos hijos de ira, hijos de las tinieblas, y a ti te agradó anunciarnos a tu Hijo y liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por habernos amado tanto, por habernos escogido de entre multitudes y multitudes para traernos a este lugar y para contemplar las obras de nuestro Salvador. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Vámonos ahora sí a la práctica de sus palabras en rojo. Y vamos a comenzar en Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 21 al 28. Y ahí vamos a ver las letras en rojo que aparecen en esta sección. Marcos 1, del 21 al 28, ahí aparecen las primeras letras en rojo que vamos a examinar. Dice, y entraron en Capernaum. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. O sea que nos ubicamos en el lugar geográfico exacto. Dice que entraron a Capernaum. Aquí en los días de reposo él enseñaba, y llegaba aquí, enseñaba, y dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los líderes que se encargaban de hacer las copias de las escrituras. En aquella época no había imprentas, no había copiadoras de fotostática ni nada de eso. Entonces, si alguien quería tener una copia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras en aquel tiempo, ¿cómo se hacían? Había un oficio específico de copiadores. Ellos estudiaban y se hacían expertos en copiar el texto de manera muy cuidadosa, letra por letra, y ellos eran los encargados de copiar los textos sagrados, los pergaminos que vimos en Nazaret. ¿Se acuerdan que vimos ese rollo? Bueno, se hacía con una tinta especial, con un pergamino especial. Todavía en la actualidad existe el oficio de escriba. Todavía en la actualidad, si ustedes quieren comprar un rollo original de la ley, lo pueden comprar. De hecho, ahora que vamos a Jerusalén, se lo pueden llevar. Es un rollo de piel con piel de cordero, con una tinta especial. Se lleva aproximadamente un año de trabajo, alrededor de 10 horas diarias de trabajo por un año para terminar un rollo de la ley. Y pues uno más o menos económico, depende de la antigüedad, depende del trabajo, pero por lo menos cuesta alrededor de $5,000 tener un rollo de las escrituras original copiado. ¿Les gustaría llevarse uno a Colombia y leerlo el día de reposo? Dice, bueno, mejor si quiere una Biblia, ¿no? Me llevo en un iPad o en mi teléfono. Bueno, ahora ya tenemos la facilidad de tenerla en todas partes, pero en aquella época, si alguien quería conocer las escrituras, venía a la sinagoga. Se reunía el pueblo, se reunía la aldea el día de reposo, en sábado, para venir a escuchar las palabras de la ley. Así que venía aquí Yeshua, aquí hacía la lectura, aquí explicaba las escrituras, y la gente aquí en la aldea, todo el mundo decía, wow, qué manera de enseñar de este hombre. Él no enseña como los escribas, porque Yeshua mismo juzgó, exhortó a los escribas, porque una de las características que tenían tristemente, y es una tendencia en la que podemos caer, es una tendencia en la que es muy fácil caer el ser humano en su orgullo, en su dureza de corazón. Somos capaces de llegar el momento en que nos convertimos en muy buenos predicadores, pero como dice un dicho en México,
mucho tilín, tilín y nada de paletas. Entonces la gente se admiraba de que Yeshua hacía lo que predicaba, porque veía que los líderes religiosos, puro tilín, tilín y nada de paletas. Mucho bla, 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 mucho la ley dice, pero sus acciones no demostraban lo que predicaban. Entonces Yeshua viene con congruencia, con autoridad, y no nada más con ejemplo de vida, sino viene con autoridad, de lo que vamos a ver aquí más adelante. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínense, aquí en la sinagoga, él enseñando y de repente un hombre que empieza a gritonear. En plena lectura y alguien empieza a gritar. Entonces, ¿qué pensarías tú de que estás todo en un ambiente todo en silencio y todo y un hombre allá gritoneando? Que no quiere que nadie escuche las escrituras. ¿Quién querrá interrumpir? ¿Quién querrá interrumpir el que se esté leyendo las escrituras? ¿Quién querrá interrumpir que la gente aprenda? ¿Quién querrá interrumpir? El enemigo. El padre de mentiras. El que se opone a la verdad, el que se opone a la Torá, a la instrucción, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, pues dice que daba voces, gritaba, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, Yeshua de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense aquí en la sinagoga alguien, ¿qué tienes? ¿Has venido para destruirnos? Gritoneándolo. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, ¿qué de malo estaba diciendo este espíritu inmundo? Le estaba haciendo promoción. Le estaba diciendo, eres el Santo de Dios. Le estaba diciendo algo bueno. Pero ¿por qué Yeshua le dice, cállate? Porque pues no voy a permitir que el enemigo me haga publicidad. O sea, ¿sabes qué? Cállate, sal de él. No necesito tu mercadotecnia, no necesito tu publicidad. Y aquí con autoridad y para darle ejemplo a todos los que estaban acá, porque era una época y bueno, simplemente no es que las cosas hayan cambiado. Hace rato me preguntaba Sebastián, oye, en esa época, porque pues todo el pasaje que vamos a leer, van a ver que está lleno de exorcismos, lleno de endemoniados. A cada rato surgió un endemoniado por acá, otro endemoniado por acá. Y Sebastián me preguntó hace rato, dice, oye, había muchos endemoniados en esa época, ¿no? Y le digo, bueno, pues en realidad sigue siendo igual. O sea, sí, también hay un montón de gente endemoniada, nada más que ahora ya no se le llama de esa manera. En aquella época alguien empezaba a gritonear o tener una conducta así, decía, este está endemoniado. Ahora se le lleva al psiquiatra, ahora se le dan drogas, ahora se dice, tiene esquizofrenia, está paranoico. Pero en aquella época se detectaba inmediatamente, decía, este está endemoniado. Se detectaba, la gente sabía el origen de muchas enfermedades, ¿no? En este caso, pues un endemoniado al que Yeshua con autoridad le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pues imagínense, de inmediato él acababa con el problema, liberaba a estas personas. Había personas que estaban sordas, mudas, a causa de opresión por demonios, a causa de estar poseídos por demonios. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, ahora que estudiamos Mateo capítulo 16, ¿se acuerdan que estudiamos Mateo capítulo 16 allá en Cesarea de Filipos, en la cueva esa donde se llevan a cabo cultos satánicos del dios Pan y todo? ¿Se acuerdan cómo les dije que en ritos, en los rituales, en las ceremonias satánicas, que invocaban al espíritu? ¿Y se acuerdan cómo les dije que se manifestaba el espíritu? Estaban ahí en el reventón con el vino, con la música de las flautas, con los tambores, y en una tremenda reventón, orgía, y empezaron a invocar al demonio de ahí. ¿Y se acuerdan cómo les dije que se manifestaba el demonio? ¿Perdón? Claro, a veces en visión, a veces dice, o sea, había testigos que veían que se manifestaba y de repente aparecía un espíritu, como un fantasma, algo así, imagínense. O a veces se le metía a alguien.
y la persona empezaba a manifestar, empezaba a hablar el demonio a través de una persona. Entonces, toda esta región de Galilea en el norte había mucha idolatría, había muchos cultos de este tipo, y yo casi estoy seguro de que todos estos endemoniados que Yeshua está sanando fueron personas que habían participado en ese tipo de rituales, en ese tipo de fiestas, y que en algún momento del reventón, lo que sería equivalente actualmente al antro, y estar ahí en los conciertos de heavy metal y acá, Satanás, y invocando a Satanás, bueno, te pones a jugar con cosas que después no vas a poder controlar. Y esto se los digo por experiencia. Yo en mi juventud, en mi adolescencia prácticamente, yo empecé a jugar, Dios tuvo misericordia de mí, pero yo empecé a jugar con ese tipo de cosas. Yo era súper clavado, me apasioné con cuestiones de heavy metal, de los grupos de rock acá bien satánicos, y en mi fascinación por estos grupos, nada más que yo fui muy cobarde. Yo ya cuando empecé a sentir cosas medias raras, sobrenaturales, yo ya le paré, ya me dio miedo. Pero pues hay gente que se sigue metiendo, y yo creo que también Dios en su misericordia me preservó, porque yo estaba ya indagando en terrenos, pues que ya me tocó experimentar, sentir presencias, momentos muy muy feos, que ya me dio mucho miedo y ya le paré. Pero pues actualmente cada vez se ve en esas cosas como más normales. Cada vez más jóvenes lo ven como algo como juego. Y el problema, y eso es de lo que Dios me libró por su misericordia, me libró de caer en cuestiones de drogas y todo eso. Pero actualmente muchos jóvenes bajo la influencia de drogas, de alcohol, se meten en ese ambiente, y ahí es donde pueden ser oprimidos por demonios. Por eso, jóvenes, tengan cuidado, nunca jueguen con fuego, nunca se meten a jugar con esas cosas, porque aquí vemos las consecuencias. Jóvenes que en algún momento participaron de esos rituales y ahí quedaron cautivados, poseídos. De hecho, también dijo el apóstol Pablo, fíjense qué interesante esto lo que dice, y una vez más para que lo piensen, jóvenes. El apóstol Pablo exhorta a los jóvenes en su primera carta a los Corintios diciéndoles que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que no tengan comunión. En su segunda carta también habla de que no tengan comunión con gente, con mujeres fuera del pacto, que no forniquen, que tengan relaciones sexuales con mujeres que están fuera del pacto, porque dice que si quien se une con una mujer así, y si esa mujer está fuera del pacto y esa mujer no sabes qué espíritus trae adentro, que a la hora de unirse sexualmente hay una conexión espiritual y se traspasan los espíritus que traen dentro. O sea que ahí hay algo que hay que tener cuidado, porque es real, el apóstol Pablo habló de eso. Entonces pues aquí tenemos jóvenes endemoniados, que vamos a ver muchos, que estuvieron metidos en estas cosas. Y aquí le dicen a Yeshua, sabemos quién es, ya vienes en contra de nosotros. Y todo esto, ¿cuál fue el origen? ¿Se acuerdan de todos estos espíritus inmundos que bajaron allá en el monte Hermón? Y en ese mismo monte Hermón es donde hablamos acerca de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Y entonces cuando Yeshua recibe esa autoridad y esa potestad, ¿a qué viene Yeshua? A libertar a los cautivos. A todos estos jóvenes, a toda esta gente que había participado en tanto pecado, en tanta maldad y que estaba poseída, Yeshua viene a liberar. Y pues antes de él no había manera. Algunos trataban de hacer algunos remedios para liberarlos y no podían. Y cuando llega Yeshua lo hace tan fácil que dicen, caray, ¿cómo este hombre tiene este poder? O sea, ¿qué clase de poder que le obedecen los espíritus inmundos? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que cuando el ministerio es un principio para nosotros, cuando nuestro ministerio va más allá que las palabras, cuando lo que predicamos, con lo que anunciamos tiene el poder de liberar a gente que está en drogas, que está en alcoholismo, que está en adulterio, que está en fornicación, a jóvenes que están totalmente depravados. Y cuando el mensaje que estamos anunciando les libera, les aseguro que la fama de lo que anunciamos se va a difundir. ¿Por qué? Porque la gente anda hambrienta de libertad.
Los jóvenes están hambrientos y están anhelando ser libres. Y están buscando en el mundo lo que no sacia y lo que solamente les va a destruir. Así que se difunde la fama de Yeshua. Y ahora nos vamos al versículo 35 al 38, donde hay otra sección de letras rojas. Y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta era una práctica, y ya que estamos estudiando las prácticas, las obras de Yeshua, una práctica, jóvenes, un hábito de Yeshua, levantarse de madrugada antes de que siquiera amanezca a orar. Así comenzaba cada día Yeshua, madrugando a orar, a buscar al Padre, a buscar su dirección, a saber, bueno, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Quien le daba instrucciones, quien le daba la agenda de lo que tenía que hacer cada día, era el Padre. Si tú a veces sientes como que estás desperdiciando el tiempo, si a veces te sientes aburrido, si a veces sientes que llega la noche y como que dices, este día, como que, ¿qué hice este día? Y te sientes vacío, como que sientes que estás desperdiciando día tras día, tras día, tras día. ¿Sabes por qué? Porque no tienes un plan, no tienes una agenda, porque te levantas y pues ahora a ver qué se me ocurre hacer, y no tienes rumbo. La única manera de que vas a poder tener rumbo es levantándote y lo primero que hagas sea buscar a tu Padre, pedirle dirección, decirle qué quieres que haga el día de hoy. Y te aseguro que Él te va a dar tu agenda diaria. Te aseguro que Él te va a dar instrucciones de qué es lo más importante que tienes que hacer cada día. Así que se levantó de mañana, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo, verso 38, fíjense lo que dice. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Por qué es que se vino de la región de Nazaret? Que ya estuvimos en Nazaret. ¿Por qué es que se vino de esa región montañosa de Nazaret a vivir aquí cerca del mar? Recuerden, era una época que había mucha pobreza, mucha opresión. Los romanos estaban acá cobrando altos impuestos. Entonces, si tú vivías por los alrededores de acá y tenías mucha necesidad, mucha pobreza, había sequía, etcétera, ¿a dónde te irías a vivir? En situaciones de crisis económica muy fuerte, ¿a dónde te irías a vivir? Aquí a la orilla del mar. A la orilla del mar. Dicen los pescadores, los que viven cerca del mar, tienen un dicho y dicen: el que vive cerca del mar nunca tendrá hambre. Cada vez está más difícil vivir cerca del mar porque ahora ya están los grandes hoteles, las grandes cadenas, ya no te dejan ni entrar a la playa porque ya están los grandes hoteles, ¿verdad? Pero bueno, en aquella época todavía había mucha área, se establecieron muchas aldeas a la orilla del mar y aquí venían a vivir del mar. Pues imagínate cada día, qué comodidad, qué maravilla, que sin tener que estar sembrando y cosechando y todo eso, te levantabas, echabas la caña, la red y vámonos, sacabas el desayuno y ya tenías para el día de comer. Entonces, William, que te preguntaba dónde te gustaría vivir, bueno, una buena sugerencia, ahí está el mar, ahí no te va a faltar. Ayer, ¿cuántos pescados pudiste haber agarrado? Imagínate. Entonces, ¿por qué se vino Yeshua a vivir acá? Porque aquí les aseguro que iba a estar lleno a los alrededores de gente pobre, de aldeas, de personas necesitadas. Y Yeshua dijo: he venido a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Él vino a buscar a esta gente. Vino a buscar a la gente que ya estaba sin esperanza, la gente que anhelaba una buena noticia. Así que Yeshua les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que hacía dos cosas Yeshua. No nada más predicaba y liberaba de los demonios. Esas eran sus principales actividades:
No nada más predicar, no nada más hablar, sino hacer. Acciones que demostraban que él tenía autoridad. Porque predicar cualquiera puede predicar. El apóstol Pablo dijo que su mensaje no nada más eran palabras, sino era poder. Así que aquí vemos esto, y esto es algo que sobre todo ahora que estoy estudiando yo este Evangelio de Marcos, y ahora que he estudiado las letras en rojo, casi todo el tiempo que yo me he dedicado al ministerio, me he enfocado mucho a la instrucción, a la enseñanza. Me he enfocado mucho a hacer comentarios verso por verso, pero ahora que he estado estudiando Mateo, Marcos y todo, y he visto mucho más de cerca, o me he enfocado mucho más en las enseñanzas de Yeshua, he sentido como nunca antes una necesidad, y es algo por lo que estoy orando actualmente, de pedirle a Él, que prometió que las obras que Él hizo las haríamos también nosotros y aún mayores. En estos últimos tiempos le he estado pidiendo mucho que me permita, que me conceda, no nada más a mí, sino a todos los estudiantes que están entendiendo el mensaje, que nos permita ahora sí confiar y tener la fe para empezar a no nada más orar por los enfermos, sino a ir y sanar a los enfermos, porque Yeshua dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos, etcétera. Todo eso que lo hemos estudiado, hemos hablado, pero que no nos hemos enfocado mucho en las acciones. Y esto es porque muchos, incluido yo, hemos salido de un contexto de congregaciones de iglesias que se hace mucho énfasis en los milagros. Mucho milagro. Y he visto tanta charlatanería, tanto engaño en ese tema, que he querido mantenerme alejado de eso. Y me he enfocado mucho en la instrucción. Primero entiende, primero conoce bien la escritura, y no busques los milagros, las señales, busca aprender, busca la escritura. Pero no con eso podemos negar que también hay milagros, que también hay acciones. Y tenemos que balancear instrucción, enseñanza, pero poder, obras. Así que es mi oración que todos los estudiantes del nivel avanzado y los que estemos enfocándonos en las palabras de Yeshua, ahora sí tengamos la fe y ayunemos, oremos y empecemos a rogarle que las obras que Él hizo también nosotros las hagamos y podamos ver a personas libres de opresiones, de demonios, de enfermedades. Yo le ruego a mi Padre Celestial que nos conceda ver eso en nuestra generación, porque en el momento que no nada más estemos enseñando, sino estemos respaldando lo que enseñamos con obras milagrosas de poder, entonces ahora sí va a venir un fruto espectacular, ¿ok? Así que, bueno, esto es lo que está haciendo, y ahora nos vamos al último capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 5. En los anteriores capítulos hay algunas enseñanzas que ya cubrimos, como les decía, en el Evangelio de Mateo. Ahora nos vamos a las letras en rojo que están en el capítulo 5. Y comenzando desde el versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esto está del otro lado del mar de aquí. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Otro endemoniado aparece aquí, que tenía su morada, fíjense dónde vivía. Vivía en los sepulcros, vivía entre tumbas, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Cadenas, hierro, y destruía todo. O sea, un hombre con una fuerza sobrehumana. O sea, ahora tenía era algo más que un humano, ¿no? Nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche, una energía impresionante, de día y de noche, grillos como candados, le ponían cadenas, candados, lo rompía, como Hulk. Y dice: las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, los candados, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Algunos comentaristas dicen que de aquí, por ejemplo,
salen leyendas, como la famosa leyenda del hombre lobo y todo, que andaba en la noche, así como un animal, como una bestia. Por ahí, de ahí puede ser que tengan su fundamento esas leyendas, ¿no? Porque imagínense este hombre bestia que andaba entre los sepulcros gritando algo terrible. Y dice que se hería con piedras, agarraba piedras y se golpeaba a sí mismo. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Aún esta violencia, esta agresividad que tenía, que nadie se le acercaba, viene Yeshua a esa región, y tal parece que Yeshua fue a esa región exclusivamente para liberar a este hombre. Y cuando este hombre le ve, se echa a correr, se arrodilla frente a él y le dice, y clamando a gran voz, gritando, dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, no me atormentes. Obviamente no está hablando el hombre, está hablando el espíritu que está dentro de él. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y eso es lo que hace Yeshua, le habla al espíritu y le dice: sal de este hombre, espíritu impuro. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le pregunta al espíritu: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión es una sección del ejército de alrededor de 2000 soldados. O sea, quiere decir que no había un demonio en esta persona, había miles de demonios. Había participado en muchos reventones este muchacho. Seguramente andaba ya por Cesarea de Filipos en tremendas fiestas y estaba súper endemoniado. Con todas las mujeres que estuvo, con todo el ambiente que vivió, súper endemoniado. Y estaba allí cerca un gran hato de cerdos, una manada de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Por eso 2000 demonios, 2000 cerdos. Todos los demonios se meten en los cerdos. Y el hato, la manada, se precipitó, se echó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los cerdos. Y aquí alguien podría decir: oye, wow, ¿por qué los dejas entrar a los cerdos? Que pues es mucha comida ahí. ¿Cuánto se perdió de comida? ¿Cuánto vale cada cerdo, no? En la actualidad, y en España, el jamón serrano, el jamón endiablado. De aquí sale el jamón endiablado porque se metieron demonios a los puercos. Alguien puede decir: oye, qué dineral, ¿por qué Yeshua hizo eso? Pues porque, oye, estás en una región, en esta tierra, donde tienen que ejecutarse los principios, los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es que hay puercos? El puerco es un animal prohibido para comerse. En las leyes de Levítico que Dios le dio al pueblo de Israel estaba prohibido comer puerco. Pero podemos ver que aquí el negocio podía más. Podemos ver aquí la influencia extranjera en la tierra, teniendo aquí ya puercos, y por eso Yeshua no duda en dejar que se vayan a los puercos, y se ahogaron. Bueno, órale, aquí tenemos competencia de África. Entonces, si de repente oyen en el video acá una predicación muy pentecostal, es una persona de Nigeria, creo que es, y creo que está hablando del mismo pasaje, porque está hablando y lo liberó de los demonios, ¿no? ¿Quién sabe? Parece. Y bueno, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, este hombre andaba desnudo, gritando allá, terrible, todo herido, todo lastimado, y ahorita lo ven sentado, vestido y hablando con Yeshua. Imagínense el impacto que le causó a toda esta gente de la región ver a este hombre que causaba tanto temor y molestias ahí vestido. Ahora, ¿qué crees que hicieron estas personas al ver al hombre ya sanado, liberado, vestido? ¿Creen que se alegraron al verlo así? ¿A qué le dieron más importancia? ¿A este hombre o a los 2000 puercos que perdieron? Naturaleza humana. ¿Qué les importó más? ¿Que este hombre estaba sano o que perdieron 2000 puercos?
Así es, exactamente. Y dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron, fíjense, comenzaron a rogarle, le dijeron a Yeshua, vete de aquí. Comenzaron a rogarle a Yeshua que se fuera de sus contornos. ¿Pueden creerlo? ¿Creen que sería el único hombre endemoniado que andaba por ahí en esa región? Pero les importó más el dinero. Le dije, ¿sabes qué? Entonces dijo, ¿sabes qué? Preferimos hombres endemoniados, pero no nos arruines el negocio. Y le dicen que se vaya. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense, en cambio, el que había sido liberado, este hombre que se lastimaba, imagínense la vida que vivía. Y aquí hay un pasaje que toca mucho mi corazón y que aquí vamos a aprender un gran principio y con este vamos a terminar, casi, todavía nos falta un pasaje más y terminamos, pero con eso vamos a terminar este pasaje del endemoniado. Hay un pasaje aquí, unas letras rojas que a mí me muestran un principio muy importante de aquellos que son liberados de una manera sobrenatural de algo que es evidente que se van a dar cuenta todos que fue liberado. ¿Por qué? Porque dice que al entrar Yeshua en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería ir con Yeshua, quería subirse a la barca y ser de sus discípulos. ¿Y qué creen que le contestó Yeshua? ¿Qué creen que le contestó Yeshua? ¿Creen que le dejó que fuera con él, que le siguiera, que fuera parte de los discípulos? Fíjense que lo que le dice, mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eres una persona a la que tu familia así de manera evidente diría, wow, ¿qué te pasó? Eres una persona a la que estás seguro que tu familia dirá, ¿qué fue lo que te pasó? O sea, andabas en la perdición. ¿Crees que tu vida ha cambiado de una manera tan drástica con el encuentro con Yeshua que tu familia podría maravillarse? Bueno, aquí está una enseñanza de Yeshua. Ve con ellos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve a hacerlo. Si tienes un gran testimonio, no te lo calles. Ve y díselos. Ve y díselos. Ya tienes el testimonio más perfecto. La gente te va a preguntar qué pasó, cómo le hiciste. Cuéntale, no necesitas no le dijo, mira, vete a estudiar a Jerusalén 6 años o 10 años y ya hazte rabino. No. Ve y nada más habla lo que te pasó. No necesitas nada más que mostrar el cambio que ha sucedido en tu vida y con eso, vean lo que sucedió, verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él y todos se maravillaban. Ahora aquí hay un paralelismo interesante y esto es para los que ya estudiaron el nivel intermedio de la Biblia, que es toda la Biblia verso por verso, lo van a entender mejor. Pero a ver, si alguno de ustedes ya va un poquito más avanzado en el estudio, a ver si pueden encontrar el significado a un nivel un poco más profundo de a quién representará este endemoniado que está entre los sepulcros. ¿Qué tienen los sepulcros? Huesos secos. Y que es liberado de los demonios, vuelve a la vida y después se le manda que vaya a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. ¿A quién representará este endemoniado? Entre huesos secos, que es liberado, y después va a Decápolis, 10 ciudades, y predica ahí. ¿A quién representará? A ver si lo pueden descifrar. Ya los que tienen un conocimiento más amplio de las profecías, de todo el tema del Antiguo Testamento, a ver, ¿a quién representará?
Si alguien aquí me dice a quién representa, ya tiene un buen conocimiento de las profecías. ¿Recuerdan alguna profecía donde se mencionen sepulcros, huesos secos, cadáveres y que les entre el espíritu de vida? ¿Ah? Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. En la profecía de Ezequiel capítulo 37 hay una profecía, una visión que tiene el profeta Ezequiel de un valle lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: no sé, Señor, tú lo sabes. Y le dice: estos huesos secos son la casa de Israel. Son las tribus de Israel que a causa de su pecado, Monte Hermón, Cesarea de Filipo, Teldán, toda esa idolatría, Betsaida, todo lo que hemos visto de idolatría, a causa de su pecado, vinieron los asirios, se los llevaron cautivos y se fueron a todas las naciones, se dispersaron y estando entre todas las naciones, perdieron su identidad, dejaron de ser israelitas, se corrompieron y se hicieron parte de las naciones y se endemoniaron, se llenaron de toda clase de pecado, de maldad. Pero esos que se fueron y se dispersaron son descendientes de las 10 tribus de Israel del norte. Y la profecía de Ezequiel dice que un día Dios va a poner su espíritu en ellos y los va a regresar. Y los va a regresar de la tierra, de sus sepulcros, de su muerte, los va a regresar y los va a hacer uno con la casa de Judá. Y los va a traer otra vez a la tierra. De manera que, a ver si ahora sí entienden quién es este hombre endemoniado en el norte, en Galilea, que es liberado y que es enviado a Decápolis, 10 ciudades. Pues este endemoniado somos nosotros, los que venimos del cautiverio de los extranjeros, que estábamos llenos de maldad, llenos de pecado y que fuimos liberados. Y quisiéramos seguir a Yeshua, quisiéramos seguir al Rey de los judíos a donde quiera que vaya. Pero si nosotros hemos venido del extranjero, ¿qué sería lo más adecuado hacer? De aquí a que junta a los dos pueblos, a Judá y a Efraín, a Judá y a las 10 tribus. Antes de eso, antes de querer seguir al Rey de los judíos, estar con él ahí en ese ministerio a la casa de Judá, ¿qué sería mejor si venimos de ese contexto? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué les parece? Y por último, vamos a ver la sanidad de una niña judía, hija del principal líder de la sinagoga. Y en el camino a ir a sanar a una niña judía, en el camino se encuentra con una mujer con un flujo de sangre en un estado de impureza y la sana. ¿A quién representará esta mujer en un estado de impureza? A quien sana en camino de ir a sanar a una niña judía. ¿A quién representará? ¿Será un paralelismo del hombre endemoniado? Vamos a ver. Dice: pasando otra vez Yeshua en una barca. Ahora nos vamos ahí al capítulo 5, versículo 21 en adelante, y ahí vamos a terminar. Pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Él estaba junto al mar, una gran multitud. Una vez más, con el contexto de los profetas y todo eso, se anuncia que las tribus de Israel, las tribus del norte, van a ser una gran multitud incontable, como las estrellas en multitud, porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas en multitud. Así que Yeshua está en el mar representa a las naciones, está con una gran multitud, y viene uno de los principales de la sinagoga. O sea, cuando le está hablando a la multitud, viene un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿tendría conexión? 12, una mujer
12 años. 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Se acuerdan que cuando alimentó a las multitudes, cuántas canastas de sobras quedaron? 12. Entonces, ¿será que esta mujer es parte de las 12 tribus de Israel? ¿Ustedes qué opinan? Es parte de las 12 tribus de Israel que está en un estado de impureza, y mientras Yeshua va de camino a sanar a una niña que le dicen que está muerta, pero él va a decir no está muerta, está dormida. Esto es para aquellos que dicen, los judíos están perdidos. ¿Qué puede decir Yeshua? ¿Perdón? ¿La niña de qué? Exactamente, qué lindo, no había pensado eso. Aquí Sebastián le acaba de agregar un destello divino de que la niña, esa niña a la que va a sanar, la niña de mis ojos. La profecía dice que para Dios Israel es como la niña de su ojo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, fíjense, le rogaba mucho el principal de la sinagoga, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras iba rumbo a Judá, una gran multitud que le apretaba. ¿Quién será esta gran multitud que le aprieta? Israel, pero en las naciones, en la dispersión. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, tengan por seguro que este 12 tiene una señal ahí, es parte de las 12 tribus de Israel, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Quién también en su huida del padre perdió todo lo que tenía? El hijo pródigo. Fue y se gastó toda la herencia. El hijo pródigo. Aquí que vemos otro paralelo del hijo pródigo. Y cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y más específicamente en otro evangelio dice que esta mujer decía, si tocare el borde de su manto. El borde de su manto es la punta de su manto. ¿Por qué? Porque en el libro de Números, en la ley de Moisés, se estableció un mandamiento para todos los judíos, bueno, para todos los de las 12 tribus de Israel, todos los israelitas, que tenían que tener en la punta de sus mantos un hilo de azul, es decir, unos hilitos que colgaran, que son estos, y que fuese un recordatorio de los mandamientos de Dios. Tenía un hilo de azul, un hilo azulito que tiene que ver con lo celestial, y el objetivo era que el hombre tuviese un recordatorio de los mandamientos para no se les olvidaran. De manera que cada que uno lo vea, diga, tengo que guardar los mandamientos. Y esto surgió a raíz de que a un hombre desobedeció lo del día de reposo y empezó a hacer fuego, a recoger leña. Y por eso se estableció esto, para que no se les volviera a olvidar. Entonces, cuando dice que la mujer quería tocar el borde del manto, a esto se refiere. O sea, Yeshua traía un manto, como su túnica, que era la que usaban para orar y todo eso. Y en esa túnica, en las esquinas, traía estos. Entonces esta mujer decía, si solo toco los hilitos, si solo toco esto, se llaman tzitzit. Si tan solo tocar eso, voy a ser sana. Ahora aquí le viene la pregunta. ¿Por qué esa mujer pensó que al tocar los tzitzit de Yeshua, por qué pensaría que iba a ser sana de su enfermedad de 12 años? ¿Por qué? ¿Quién le dijo eso o por qué se le ocurrió eso? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que esta no era una mujer tan ignorante. Era una mujer que algo sabía de las escrituras, que le hacían confiar en que algo que estaba escrito en los profetas se cumpliría en este hombre. Ella pensó, este hombre es de quien hablan los profetas, por eso es que tengo que tocar ese hilito, los hilitos que vienen de él, que representan los mandamientos, representan lo que él está obedeciendo, y si los toco voy a quedar sano. Es decir, yo estoy teniendo esa enfermedad, y esa enfermedad que ella estaba teniendo era a causa de pecados que había cometido. ¿Y cómo puedo
cubrir mis pecados. ¿Cómo puedo quitar mis pecados? Tocando, haciéndome parte de la justicia de este hombre. La justicia de este hombre puede cubrir, puede quitar toda mi impureza, toda mi maldad. ¿De dónde sacó ella ese concepto? Bueno, esto está en Malaquías capítulo 4, versículo 2, y luego está en Zacarías capítulo 8, 22 al 23. Se los voy a leer. Y por eso es que Yeshua sintió que alguien le tocó esto. Ahora, fíjense el nivel de sensibilidad que tenía Yeshua. O sea, estaba lleno de gente. Estaba pasando y una multitud así, no puede ni caminar. Y esta mujer le toca. ¿Cuánta gente le estaba tocando? Pero él sabe que alguien toca esto. Y en ese momento dice, alguien me tocó. Y hasta sus discípulos le dicen, oye, ¿cómo que alguien te tocó? Todo el mundo se está tocando. Pero él sabe que alguien le tocó con fe. Él sintió, esto es algo increíble, él sintió que salió poder de él. Sintió que salió poder de él. Esto está increíble. Y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No, ¿quién me ha tocado? Algo tocó de mí que sabe que tiene un significado. Alguien sabe un texto que lo tengo que cumplir porque Dios tiene que cumplir su palabra. Dios no puede mentir, Dios tiene que cumplir su palabra. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Fíjense lo que dice aquí. A ustedes que temen mi nombre, es una profecía que da Malaquías acerca de del día del Señor de la redención. Dice, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es un título que se le da al Mesías. El sol de justicia, resplandecerá el sol de justicia. Es un título para el Mesías. Dice, y en sus alas, está hablando del Mesías, en sus alas traerá salvación. Ahora, esta palabra alas es una frase también alegórica, poética, que usaban los judíos en aquella época para referirse al manto de oración. El manto de oración, esta túnica, cuando te la pones, ¿qué parece? Si te pones así el manto de oración, ¿qué parecería? Parecerían unas alas. Y el manto de oración en las puntas que tiene el tzitzit. A ver, ¿me lo puedes prestar? Bueno, se los voy a enseñar para que vean una ilustración. No es un talit, pero imagínenselo. Como un talit o un manto de oración. Entonces, es así. ¿Está? ¿Está volteado? Está en dos. Ok, espérame. Ok. Entonces, recuerden, la Biblia es, en ocasiones la Biblia es poesía, en ocasiones la Biblia usa frases como poéticas para referirse a algo. Entonces, cuando dice alas, en sus alas, esto era una manera poética de referirse. Y si está hablando del Mesías, el Mesías en sus alas traerá salvación, es una referencia a esto. Y si dice que en su talid, en su manto de oración, traerá salvación. Salvación es sanidad también. Sanidad, salvación, liberación. Entonces, en uno de estos, con los tzitzit, entonces en otras palabras, cuando venga el Mesías, esta profecía la podían interpretar como que, wow, cuando venga el Mesías, en su ropa, tocarle la ropa, te vas a sanar. Por eso también en la época del libro de los Hechos, dice que la gente quería tocar la ropa de Pedro, de Pablo, que aún tocaban la ropa y se sanaban. ¿Por qué? Porque en esa época la gente tenía conciencia de la espiritualidad, de que un hombre que tiene unción, hasta su ropa le transmite lo que ese hombre tiene. Entonces por eso la gente quería tocar la ropa de esa gente. Entonces va pasando Yeshua con su túnica, o sea que Yeshua guardaba la Torah, llevaba su tzitzit, esta mujer impura, que conoce estas escrituras, y si conoce esta mujer las escrituras, ¿qué quiere decir? Y tiene 12 años
quiere ser una mujer israelita, pero estaba en un estado de impureza a causa de su pecado. Y en el camino a ir con la niña judía, ahí esta mujer le toca, entre la multitud, una mujer que conoce las escrituras, entre la multitud. Esto está pasando ahora a nivel en todo el mundo. Gente de entre las naciones que está empezando a escudriñar las escrituras y está empezando a decir, este es el Mesías, este es el que había de venir. Y entonces decide tocarle. Y en Ezequiel hay otro pasaje hermosísimo. Ese se los dejo de tarea que lo lean. En Ezequiel capítulo 36 dice que cuando Dios sane a su pueblo, dice, yo cuando iba pasando, hablando de Israel, dice, te vi impura en tus sangres. Y te vi, pasé por ti y te dije, vive. Y es un pasaje muy lindo que habla de una profecía de cuando Dios va a sanar la impureza de su pueblo Israel a causa de su pecado. Y dice, pasé por ahí y te purifiqué y pondré y te eché agua limpia, te rocié con agua limpia y te limpié. Eso está en Ezequiel capítulo 36. Así que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, hay otro salmo que también se interpreta de manera alegórica con respecto a esto, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, fortaleza mía, escudo mío, en ti confiaré. Y dice que con sus alas te cubrirá. ¿Se acuerdan dónde dice? Dice él, con sus alas te cubrirá. Y también Yeshua dijo que como la gallina quiere juntar a sus pollitos, así como si fueran alas, con sus alas te cubrirá. Entonces cuando dice, con sus alas te cubrirá, algunos rabinos interpretaron de manera alegórica, diciendo como que es una manera poética, alegórica de estudiarlo, de decirlo, como si Dios, de manera poética, como si fuera una gallina y te cubre. Ahora, ¿cómo se interpretó también ese pasaje? Se interpretó diciendo que cuando tú estás orando, cuando tú le estás pidiendo a Dios y tienes tu talit, tu manto de oración y estás orando, que estás bajo las alas del Altísimo. O sea que el talit es una manera alegórica, poética, de decir que estás bajo su protección. En otras palabras, que cuando estás orando y le estás buscando, tú estás debajo de sus alas como si fueras un pollito, y mientras tú estés orando, no te va a pasar nada. Por eso dice, orad sin cesar. Ora en todo tiempo. No, por nada estés afanado, por nada estés preocupado, ora. Y cuando ores, eres como un pollito que se mete debajo de las alas de la mamá. No te preocupes. Y si aquel que te está protegiendo es el Todopoderoso, si Él está contigo, ¿quién contra ti? El Salmo 91. El Salmo 91, efectivamente. Y ahora sí, gracias, Yamilet. Por último, Zacarías 8, 22 y 23, que les dije que les iba a mencionar. Fíjense, esta es otra profecía que habla de los últimos tiempos. Dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Y el verso 23 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esta es una profecía de los últimos tiempos, en que dice que 10 hombres de las naciones tomarán del manto de los tzitzit a un judío, diciendo, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. ¿Quiénes serán estos 10 hombres? Otra vez, 10 hombres, Decápolis, 10 hombres de las naciones que tomarán del manto a un judío diciendo, queremos ir con ustedes. ¿Quiénes serán estos 10? Las 10 tribus de Israel en las naciones, perdidas entre las naciones, que al final reconocerán su herencia, dirán, queremos salirnos de Roma y queremos ir con el rey de los judíos. Y en ese momento, al agarrarse del manto, es, si esto representa los mandamientos, y si la mujer agarra esto, ¿qué quiere decir? Estoy arrepentida de mis pecados y de ahora en adelante voy a vivir de acuerdo a los mandamientos. Y te aseguro que cuando tú tienes esa actitud,
Te aseguro que cuando tú dices, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, ten misericordia de mí, de ahora en adelante te prometo que voy a vivir de acuerdo a tus mandamientos, te aseguro que vas a ser libre. Te aseguro que vas a ser libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La definición de pecado es transgredir la ley de Moisés. Es transgredir los mandamientos. De manera que si tú ahora te agarras de ellos, dices, ahora sí ya no les voy a desobedecer. Pues entonces se acaba la culpa por el pecado. Es cubierto tu pecado. ¿Por qué? Porque hay un sincero arrepentimiento. Estás diciendo, ya no voy a transgredir más los mandamientos de la ley, ahora me agarro de aquí, ahora los voy a cumplir. ¿Ok? Y pues bueno, aquí está de que sus discípulos le decían, la multitud te aprieta, quien me ha tocado, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y fíjense lo que le dice, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, ¿qué es fe? La palabra fe es emuná, que significa literalmente tu fidelidad, tu confianza en lo que está escrito, te ha hecho sana. Lo único que hiciste es confiar en que si te arrepientes de tus pecados y vuelves al pacto y vuelves a los mandamientos, vas a ser libre de tu enfermedad. Por eso estás sana. Aquí Yeshua nos está dando la fórmula de la sanidad, de la libertad. Nos está dando la fórmula. ¿Cuál es? Aférrate a los mandamientos. Vuelve a los mandamientos. Deja de pecar, deja de hacer mal. Vuelve a sus mandamientos y tu fe te salvará. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, fíjense qué interesante. Está sanando a esta mujer y llegan a decirle al principal de la sinagoga, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió. Ya está, o sea, ya enfócate a las multitudes, ya no tiene caso ir con la niña judía. Ya no tiene caso ir con la niña judía porque ya no hay nada que hacer. ¿Qué les parece el paralelismo? ¿Será que Yeshua ya no tiene nada que hacer con la casa de Judá, con la hija del principal de la sinagoga? ¿Será que Yeshua no tiene ya nada que hacer con los judíos? Fíjense lo que sucede. Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, ya no hay esperanza, ya no vayas con esta niña judía. Cuando Yeshua oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, dijo a este líder judío, no temas, cree solamente. No importa lo que digan, tú solo cree. Cree que Dios es fiel. Cree que Dios tiene que cumplir sus promesas para todo Israel. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué lloran? Toda la gente estaba llorando, toda la gente, ya no hay esperanza. Esta niña judía se murió. Y fíjense lo que dice Yeshua. Fíjense lo que declara Yeshua de una niña judía, hija de un líder religioso. Dice, no está muerta. Judá no está muerto, solo duerme. Dios los puso en un estado de sueño mientras Él sana a la mujer impura de 12 años entre las multitudes. Judá está en un estado de sueño hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que aquellos que venimos de entre las naciones seamos liberados, seamos sanados, y entonces se va a completar el ciclo. Y entonces, ¿qué hizo ahí? Tomó a la niña, le dijo Talita Kumi, y es muy posible que la misma palabra Talita, porque Talita está relacionada con la palabra Talit. Talit, el manto, otra vez el manto. Es posible que usó el mismo manto de oración que tocó la mujer del flujo, Talit, que en arameo siempre se le agrega generalmente a como la pronunciación de al final. Es
posible que usó el mismo término, es posible que usó el mismo talit, se lo puso a la niña y le dijo kumi. Kumi en hebreo significa levántate. O sea, como que el manto con lo representativo de los mandamientos se levanta, y en ese momento la niña se levanta y resucita. O sea que vemos en este pasaje la resurrección de los huesos secos, las 12 tribus de Israel, las 2 casas de Israel, los que se fueron al exilio y en la impureza, y la casa de Judá siendo levantados. Y con esto concluye este pasaje, y las últimas palabras me encantan, las últimas palabras de Yeshua en rojo, que dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? No te dejes guiar por las apariencias. Aunque para ti ya no hay esperanza, aunque para ti ya no hay nada que hacer, Él te dice: no llores, no llores. Él está en control. Él está en control. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, te agradecemos por estas palabras aquí en Capernaum, que nos maravillan las obras de libertad, de sanidad que has traído sobre nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, en impurezas, llenos de demonios, llenos de opresiones. Y te damos gracias, Yeshua, porque has venido a libertar a los cautivos. A los presos nos has abierto la cárcel. Y aún más que eso, nos has mostrado el misterio que Pablo descubrió, que los que creíamos que éramos gentiles, extranjeros, sin pactos, sin promesas, sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo, nos mostraste que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias porque nos libertaste de nuestra maldad, del cautiverio en el que estábamos, y porque el día de hoy nos dices estas palabras en rojo: no llores, no llores, solo cree, solo cree, solo cree. Israel no ha muerto, Israel solo duerme. Y es tiempo de que llames de vuelta al hijo pródigo, sanes la impureza de tu pueblo, liberes a tu pueblo de los demonios y resucites a la niña de tus ojos. Te lo rogamos, Yeshua. Danos esa potestad y danos esa autoridad que tú tuviste, y ayúdanos a confiar para ir a hacer las mismas obras, y para ir a despertar a la niña que duerme, y para ir a purificar la impureza y a ir a libertar a los cautivos. Te lo rogamos en tu nombre, en el nombre que es todo, sobre todo nombre, Yeshua. Amén.